Listo. Vamos a empezar con la presentación de vectores, el tema de hoy. ¿Sí? ¿Qué serán los vectores? Vamos a ver. Magnitudes escalares y vectoriales. Aquí yo tengo una imagen de las magnitudes escalares. Me indica que son aquellas que están definidas con su valor numérico y su unidad de medida. Ejemplo, la masa, el tiempo, la temperatura, el volumen, la longitud. En el estudio de la física se emplean dos clases de magnitudes, las escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares, como le había mencionado con la imagen, son aquellas que tienen solamente módulo, magnitud o norma. Estas tres palabritas son sinónimos, significan lo mismo. Módulo, magnitud o norma. Son sinónimos, ¿ok? Yo puedo decir el módulo del vector, la magnitud del escalar, la norma del vector, ¿sí? Entonces, módulo, magnitud o norma es similar. Vamos a ver algunos ejemplos. La distancia recorrida, 84 kilómetros. Aquí usted puede observar que siempre va a haber un número y una unidad de medida. Este es el escalar. ¿Ok? La temperatura de un lugar, 25 grados centígrados. La rapidez de un móvil, 60 kilómetros sobre hora. La rapidez no es lo mismo que velocidad, por si acaso. La rapidez es un escalar. La velocidad, en cambio, va a ser un vector. La masa de un cuerpo, 62 kilogramos. El tiempo empleado, 18 segundos. Bien, aquí tenemos ejemplos de magnitudes escalares. Ahora, el volumen de un cuerpo, 23 metros cúbicos también. Ahora vamos a ver las vectoriales. En la imagen que tengo aquí, en amarillo, me dice que son aquellas que se expresan correctamente con un valor numérico, unidad de medida y una dirección. Miren, aquí aparece algo que es característico del vector. Tiene dirección. La fuerza, aquí podemos ver una persona que está empujando una piedra grande y me indica hacia dónde va. Entonces la fuerza me dice que es un vector. El peso, bien, tiene dirección. Va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Velocidad, bien, la persona corre hacia una dirección. ¿Sí? Estas magnitudes que tienen dirección son las magnitudes vectoriales. ¿Ok? Son aquellas que tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Recuerde, a la magnitud también se le conoce como módulo o norma. La dirección me dice hacia dónde va y el sentido vamos a ver a continuación. Ejemplos para que usted pueda entender. La posición de un objeto me dice 14 con dirección hacia el eje Y, o sea, hacia el X positivo. ¿Ok? 14Y, o puedo decir 14 a la derecha, metros. El desplazamiento realizado. Un objeto se desplaza 17 kilómetros al oeste. Bien, además de que me da este número, esta unidad como el escalar, me da una dirección. Entonces, esto ya es un vector. ¿Sí? Por ejemplo, el tiempo yo no le puedo dar dirección. La masa yo no le puedo dar dirección. Esas son escalares. Las que sí se pueden dar dirección son vectoriales. La aceleración producida, menos 5,8 J. O menos 5,8 hacia el sur, hacia abajo, me dice aquí, menos J. Menos J significa el eje negativo de las Y. Metros sobre segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de aceleración. Bien, para representar gráficamente las magnitudes vectoriales se utiliza un modelo matemático. ¿Sí? ¿Qué será un modelo matemático? Un modelo matemático me dice modelar algo. ¿Sí? Por ejemplo, usted ha de haber escuchado en diseño gráfico. Vamos a hacer un modelo de un objeto. En física se trabaja mucho con modelos matemáticos. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo un auto. Vamos a dibujarlo como que fuera un bloque, o que una partícula, como que fuera un punto. Eso es modelar. Entonces acá, este modelo matemático con segmentos orientados se llaman vectores. Aquí, para poder utilizar este gráfico, necesito poner un plano cartesiano de X y Y.
Y aquí podemos observar que tenemos una flechita, ¿ok? Tenemos una línea recta y al final una saeta o la punta del vector, ¿sí? A este vector debemos ponerle un nombre, ¿sí? Yo le digo vector A, puedo decirle vector B, vector C, vector Anita, vector Pedrito, vector azul, vector rojo, siempre hay que darles nombre. Por lo general, en los libros que se trabaja, me da una letra mayúscula y encima una flechita indicando hacia la derecha. Eso significa vector A, ¿sí? Este vector tiene una dirección que va determinada por el ángulo de inclinación respecto al eje positivo de las X. Miren, desde el eje positivo de las X hasta donde está el vector hay un ángulo. Ese es el ángulo que me da la dirección del vector, ¿sí? Y el sentido que viene determinada por la saeta o punta del vector. Bien. Un vector en un eje se define por el origen O del vector. O sea, siempre vamos a empezar en la intersección de los ejes. Bien, aquí va a ser el origen o el punto O del vector, que indica el punto de aplicación. La dirección del vector que está representada por el ángulo, en este caso es la letra griega teta, en donde me dice que forma el vector con el eje de referencia X. ¿Sí? El sentido del vector que está determinado por la saeta localizada en el extremo del vector, la saeta o punta que yo le digo. El módulo, magnitud o norma, que es la distancia entre el origen y el extremo del vector. O sea, la distancia desde el punto O hacia donde está la saeta o punta del vector, esta distancia es el módulo, magnitud o norma. ¿Sí? Bien. Ahora me dice lo siguiente aquí en la diapositiva. Los vectores se representan con una letra mayúscula y una flecha en la parte superior. Por ejemplo, el vector A. La magnitud del vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha en la parte superior. O sea, cuando no tiene la flechita, es la magnitud del vector. O bien colocando entre barras a la letra con la flecha, similar a valor absoluto. Vector unitario. ¿Qué será el vector unitario? Vamos a ver el vector unitario, como su nombre lo dice, la unidad. ¿Por qué es vector unitario? Porque el módulo va a ser igual a 1. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve este vector unitario? Tiene la misma dirección y sentido que el vector y no tiene unidades. Entonces, aquí tengo las fórmulas para encontrar el vector unitario que las vamos a utilizar después para hacer ejercicios. Aquí yo tengo un gráfico que me indica que si es que yo tengo un vector, el vector unitario va a ser la magnitud 1 del mismo vector, pero que tiene la misma dirección y sentido que el vector que se saca, en este caso el vector A. ¿Sí? Entonces, mira, aquí tenemos unas formulitas que eso lo vamos a aplicar con ejercicios y se va a entender de mejor manera. Aquí hay que aclarar, Y es el vector unitario en la dirección positiva del eje X, ¿sí? Y en el eje X. Y J en el eje Y, ¿sí? Y en el eje X y J en el eje Y. Esto se trabaja para vectores unitarios. Aquí tenemos una imagen en el eje X y en el eje Y, J. Hay que recordar también que se va a trabajar con un plano cartesiano y hay que entender que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Los ángulos, empezamos con 0 grados en sentido antihorario, en contra de las manecillas de reloj. 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. ¿Ok? Aquí yo tengo un organizador gráfico que me habla sobre el sistema de referencia. Un vector puede estar en 1, 2 o 3 dimensiones. En una dimensión, en una recta horizontal. En 2 dimensiones, en 2 rectas perpendiculares. En este caso, el eje X y el eje Y. Miren, ¿sí? 3 dimensiones cuando yo tengo 3 rectas perpendiculares, 3 cifras. Y aquí usted puede observar un vector en el plano y un vector en el espacio. También se le conoce como R2 y acá como R3.
¿Sí? Bien. Ahora, para yo poder representar un vector, tengo diferente tipo de coordenadas. Las coordenadas rectangulares que tengo aquí es la posición de un punto en el plano y queda determinado por un par de números. Un X y un Y, llamados coordenadas rectangulares, que corresponde a la intersección del eje X y del eje Y. Al eje X también se le conoce como abscisa y al eje Y como ordenada. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo tengo el punto 2 en X, 4 en Y, menos 2 en X, 5 en Y. El punto 3, menos 2 en X, menos 4 en Y. Bien. Estos puntitos me indican un X y un Y. Entonces también puedo representar un vector con un X y un Y. Ahora, las coordenadas polares. En cambio, acá las coordenadas polares me va a representar el vector. La posición de un punto en el plano queda determinado por un par ordenado. R y teta. R punto y coma y teta, entre paréntesis. Donde la letra R es el radio vector, o sea, el módulo o la magnitud. Y representa la distancia positiva del origen al punto y teta es el ángulo polar y representa la medida del ángulo desde el eje positivo de la abscisa hasta el radio vector en sentido antihorario. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo. Este vector A me dice que mide 2 centímetros de módulo, punto y coma, un ángulo de 102 grados. Siempre el ángulo comenzamos desde el eje positivo de las X en sentido antihorario, hasta donde está el vector. Entonces, el vector A en sus coordenadas polares es 2 centímetros, punto y coma, 102 grados. Acá no tenemos, mira, en el rectángulo no tenemos ángulos, solo tenemos un eje, un punto en X y un punto en Y. En cambio, en las polares tenemos el tamaño del vector y el ángulo respecto al eje X, que también se le conoce como ángulo polar. Vamos a ver ejemplos de coordenadas polares. Aquí yo tengo un ejemplo, miren, 2,5 centímetros, 4 grados. Usted puede observar el vector ahí. Acá tengo 2,75 centímetros, 320 grados. ¿Sí? Vean, aquí, ¿en qué cuadrante está el vector? Está en el cuarto cuadrante. Y el ángulo se mide desde el eje positivo de las X hasta donde está el vector, en sentido antihorario. ¿Sí? Este de acá, miren, 3 centímetros, 215 grados, similar al anterior. Vamos ahora con las coordenadas geográficas. En física se trabaja bastante con coordenadas geográficas para posicionar, por ejemplo, en los barcos, en los aviones. Se utiliza unas pantallitas, han de haber visto, en donde hay como un sonar y ahí se generan posiciones con vectores y me da coordenadas. Estas coordenadas pueden ser polar, rectangular o geográfica. Vamos a ver las geográficas. La posición de un punto queda determinado por un par ordenado. El R, punto y coma, el rumbo. ¿Sí? R, punto y coma, rumbo. Donde R representa la distancia positiva desde el origen hasta el punto y el rumbo representa la dirección. Miren, aquí también R es de la magnitud del vector. Y esto de rumbo viene determinado por los puntos cardinales norte o sur, punto y coma, el ángulo este y oeste. Vamos a ver aquí un ejemplo. 3 centímetros de módulo, o sea, de distancia desde el punto de origen hasta donde está la punta del vector, 3 centímetros. Y me dice aquí, desde el norte, siempre vamos a coger el eje Y primero, ¿ok? Desde el norte, 45 grados hacia el este. Miren, el rumbo me dice que es de norte 45 grados, este. Cuando es 45 grados, también yo le puedo resumir como soy simplemente noreste o norte-este, cuando es 45 grados, la mitad entre los dos ejes. ¿Sí? Ahora acá me dice, los ejes son representados por los puntos cardinales. Así, el eje de las ordenadas representa el norte y sur, hacia abajo del origen. El eje de las abscisas representa el este o la derecha del origen y el oeste. La dirección siempre es medida a partir del norte o sur, ¿sí?
Siempre empieza desde norte a sur. Norte, 10 grados, se va hacia el oeste. Bien, con la magnitud de 2,5 centímetros. Aquí estamos trabajando en el segundo cuadrante. Ejemplos de coordenadas geográficas. Aquí yo tengo un ejemplo. Bien. Aquí estamos trabajando en el tercer cuadrante porque me dice del sur, siempre en el eje Y, ¿no? Norte o sur. Del sur va 10 grados hacia el oeste. Ese es el rumbo. Y la magnitud 3 centímetros. El vector C en sus coordenadas geográficas, un paréntesis, el módulo 3 centímetros, punto y coma, el rumbo. El rumbo viene determinado por sur 10 grados al oeste. ¿Sí? Otro ejemplo. Aquí en el cuarto cuadrante, del sur 15 grados hacia el este. Ese es el rumbo y el módulo 3 centímetros. Bien, acá un organizo gráfico para resumir. Coordenada rectangular, polar y geográfica. Siempre viene determinado por un par ordenado. En el caso de las rectangulares, un X y un Y. En el caso de las polares, el módulo y el ángulo. Y en las geográficas, el módulo y el rumbo. ¿Sí? Bien, aquí yo le he puesto ejemplo de construcción en GeoGebra, coordenadas rectangulares. ¿Sí? Aquí vamos a utilizar GeoGebra para que pueda ver cómo puedo construir un vector. Usted puede hacer la mano también esto. A ver, rectangulares. Aquí tengo unos ejemplos de coordenadas rectangulares en GeoGebra. Ya, ahora vamos a poner desde el inicio. Miren, usted puede hacer esto también en papel milimetrado y lo vamos a hacer cuando vengamos en forma presencial. Yo les voy a decir, vamos a graficar vectores. Entonces acá me dice que los vectores que voy a graficar van a estar en coordenadas rectangulares. ¿Qué vectores vamos a graficar? El vector A, 5, punto y coma 3. En este caso son puntos. ¿Okay? Un punto puede ser donde esté el extremo del vector. ¿Sí? Y yo ya puedo terminar como punto o como vector. B, menos 2, 4. 3, menos 5. Menos 4, menos 6. Bien, el punto A me dice que tiene coordenada en el eje X, 5, y en el eje Y, 3. Bien, aquí yo pongo unas líneas entrecortadas en el eje X, 5, y en el eje Y, 3. Entonces, aquí en la intersección de estas líneas entrecortadas se está el puntito. Yo puedo aquí graficar el vector desde el origen hasta el punto A, ¿no es cierto? Ya puedo tener un vector aquí. Vamos con el siguiente. Miren, el punto B, que me dice menos 2 en X, 4 en Y. ¿Sí? Vamos con otro puntito. 3 en X, menos 5 en Y. ¿Sí? 3 en X, menos 5 en Y. Acá otro. Menos 4 en X, menos 6 en Y. Y ahí yo ya puedo graficar vectores. En este caso son puntos. Vamos con otro ejemplo. Acá tengo otro ejemplo. Ahora tengo que graficar este punto, vean. Me da el gráfico, sería 3 en X, 5 en Y. Acá sería menos 4 en X, 2 en Y. Acá sería 5 en X, menos 3 en Y. Son coordenadas rectangulares. Me da un X y un Y. ¿Ok? Aquí en X menos 6 y en Y menos 4. Y aquí están los puntos. Yo le puedo pedir de aquí, determíneme los puntos o vectores. O de acá, grafique los puntos o vectores. ¿Sí? Es lo que usted va a hacer después. Vamos con las coordenadas polares. Bien, aquí yo tengo unos grafiquitos de las coordenadas polares. Vamos a graficar coordenadas polares. Ya, aquí tengo. Vamos a poner desde el inicio. A ver, para yo poder graficar polar, necesito utilizar un graduador. Aquí yo tengo mi graduador. ¿Sí? Yo le pedí en la lista de útiles un juego geométrico. Debe tener usted un graduador. Luego, cuando yo le indique, por favor, grafique coordenadas polares, utilice, por favor, esto.
A ver, aquí me da un gráfico, me da un vector, me dice que tengo de módulo 2 centímetros. Yo para medir el ángulo, yo tengo que ubicar el eje, la intersección de los ejes con el punto central del graduador, como lo tengo aquí. Y aquí usted ya puede ver el ángulo, vean, como un graduador. ¿Sí? Me dice que es de 30 grados. ¿Ok? Entonces, aquí el vectorcito, 30 grados, que lo medí. Acá, en cambio, tengo otro vector. ¿Cuánto será el ángulo de aquí? Me dice que el módulo es de 4 centímetros. ¿Y el ángulo cuánto será? La intersección de los ejes hace coincidir el punto central del graduador. Y aquí me dice 140 grados. Bien. ¿Sí? 140 grados. Recuerden medir desde el eje positivo de las X. El ángulo polar de este vector es 140 grados. Bien. En este caso sería 90 más 50. Recuerde que de aquí a acá hay 90 grados. 90 más 50, ¿cierto? ¿Sí? Acá, ¿cuánto será? Vean. 140 grados, acá me dice 200, y ahora acá no puedo seguir con esta medición en los de acá abajo. ¿Qué tendría que hacer? Sencillo, mido estos ángulos de aquí y luego le puedo sumar de 180 y acá de 270. Recuerde que aquí tenemos 0, acá 90, acá 180, acá 270 y acá una vuelta completa a 360 grados. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Cojo mi graduador y yo puedo medir ese ángulo mirándole el graduador, ¿sí? Entonces, usted puede medir el ángulo de aquí y sumarle 180. Usted puede medir el ángulo de acá y sumarle o restarle 360 grados acá, ¿sí? Si es que este vale 60, si es que yo le resto de 360 grados, sale 300 grados acá. Acá, si es que este ángulo de aquí vale 20 grados, como me indica acá, sumo 180 más 20, 200 grados. ¿Sí? Eso serían las coordenadas polares. Siempre me da el tamaño del vector y el ángulo, que es desde el eje X positivo hacia donde esté el vector en sentido antihorario. ¿Sí? Vamos a ver otras coordenadas polares. Aquí lo tengo. Mire, acá me da primero los vectores y ahí tengo que graficar. Ya, a ver, me dice 5 centímetros, 30 grados. A ver, ¿qué tendría que hacer antes de esto? Cojo el graduador, ubico aquí, pongo, hago coincidir y pongo aquí una señal. Usted va a poner con un lapicito una señal en donde esté 30 grados. Aquí le pinta y luego le grafica el vector. Y sabiendo que la magnitud va a ser de 5 centímetros. Coge la regla y mide desde aquí hasta acá, coincidiendo con el punto que puso con el graduador y grafica el vector P, que en este caso va a medir de módulo 5 centímetros y de ángulo 30 grados. ¿Ok? 30 grados. Esto de acá, mira, igual, ¿no? Como aquí me dice 120 grados, antes de poner el vector, cojo el graduador, mido 120 grados, pongo una señal o un punto aquí para hacer coincidir mi vector, cojo la reglita y lo ubico acá, midiendo desde el origen hasta la punta 3 centímetros. ¿Sí? Acá para los de abajo, en cambio, lo que yo tengo que hacer es analizar. Digo, si es que el ángulo del vector R es 240 grados, ¿cuánto tendré que medirme aquí? Si es que todo esto vale 180 grados. Desde el eje positivo de las X hasta acá, hasta el otro lado, es 180 grados, como me indica aquí el graduador, ¿sí? ¿Cuánto me faltaría para llegar a 240? Hago una restita, ¿no es cierto? 240 menos 180 me da 60 grados. Entonces aquí usted coge su graduador, le mide un poquito y le mide aquí 60 grados. Y le pone un puntito de directriz para graficar el vector con un tamaño de 4 centímetros. ¿Ok? Vamos con las geográficas. En las geográficas necesitamos determinar el norte, sur, este y oeste. Entonces aquí ubico norte, sur, este y oeste. ¿Sí?
Aquí el primer vector me grafica. Y tengo que poner el rumbo. Entonces necesito los ángulos que están ahí graficados. Me dice que el punto A va a estar en 4 metros y me dice norte-este. O sea que del norte va a ser la mitad hacia el este. Cuando no me da el ángulo me dice 45 grados. Entonces noreste es norte, 45 grados este. Si este es 45 y este de acá, ¿cuánto será? También es 45 porque recuerde que todo esto es 90 grados. Ahora acá me dice norte 20 grados oeste. Del norte se vira 20 grados hacia el oeste. Acá me dice R, sur 70 grados oeste. Del sur se va a 70 grados hacia el oeste. Ahora acá, sureste, me dice que del sur va hacia el este. Si es que no me da el ángulo, significa la mitad, que es 45 grados. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de geográfica. Norte, sur, este y oeste. En la geográfica, sí, en las geográficas. Aquí no es polar, es geográfica, ojo con eso. Ya voy a corregir. Entonces de acá me dice el primero, norte 60 grados, este. Si aquí usted tiene 200 metros, ¿cómo grafica si es que no puede graficar 200 metros? Le hace una equivalencia. Me dice que 100 metros es 1 centímetro. Entonces aquí debe poner 2 centímetros. ¿Sí? Repito, si usted no puede graficar 200 metros, hace una equivalencia. Me dice una escala. Escala es la palabra técnica. Me dice que 100 metros es 1 centímetro, o que 1 centímetro equivale a 100 metros. Por lo tanto, aquí 2 centímetros equivale a 200 metros. ¿Sí? Del norte se va a 60 grados hacia el este. ¿Sí? Acá, en cambio, me dice del norte 30 grados hacia el oeste. Acá me dice sur-oeste, del sur al oeste 45 grados. Y de acá me dice sur 40 grados este. Del sur, ok, 40 grados sería el de acá, mira, el de acá, 40 grados hacia el este. ¿Ya? Listo, vamos a volver a la presentación. Ya hemos hecho coordenadas geográficas. Ahora, yo le pongo aquí unos ejercicios para que usted haga. Me dice aquí, representar la posición de los siguientes puntos. Me da un X y un Y, por lo tanto son coordenadas rectangulares. Aquí tiene que graficar. Acá en el siguiente, en cambio, del gráfico, tiene que poner los puntos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el A sería, ¿cuánto sería? Usted tiene que contar. 1, 2, 3, 4 en X, 2 en Y. Entonces acá va a poner A, abre un paréntesis, 4, entre coma, 2, y así. Acá, en cambio, tengo coordenadas polares. Y acá tengo, de un gráfico, sacar las coordenadas polares. Y acá, geográfica. Recuerde hacer una equivalencia. Si es que no puede usted en su hoja poner 3 metros, tiene que decirme que 1 centímetro equivale a 1 metro. Por lo tanto, aquí debe poner 3 centímetros. Igual acá, este es algo un poquito para analizar. Quiero ver cómo lo hace. Bien, aquí tengo la última diapositiva que me habla sobre las componentes de un vector. Cuando yo tengo un vector, yo puedo descomponer en el eje X y en el eje Y. Esto vamos a analizar después con ejercicios. ¿Sí? Bien, con esto hemos terminado la clasecita de vectores. Muchas gracias por su atención. Vamos a